El próximo 24 de mayo el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, asume el poder. Sobre él, grandes expectativas para resolver la dura situación que atraviesa el país. La crisis sanitaria que enfrentamos, la abultada deuda externa, el excesivo gasto público y las medidas o ajustes a tomar aparecen entre los temas más apremiantes a tratar para salir de la crisis económica. ¿Qué decisiones adoptará en los primeros 100 días de gestión y la ruta a seguir en busca de ese crecimiento económico que aspiramos los ecuatorianos? Hoy sobre el tapete, desafíos del nuevo gobierno. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Somos la firma jurídica Osaeta Castro Abogados. Estamos a su disposición en asuntos penales de tránsito y niños. Asimismo, nosotros ofrecemos asesoría jurídica en casos laborales, societarios, mercantiles y familia. Estamos ubicados en el edificio Banco Pichincha, piso 7, oficina 702, en la ciudad de Manta. Estudio Jurídico Osaeta Castro. Un saludo cordial a todos quienes nos siguen permanentemente domingo a domingo en el programa propositivo de Manaví sobre el tapete. Un abrazo fraterno e inmenso a todos ustedes, al mundo entero. También queremos saludar a nuestra invitada, la doctora María Elsa Viteri. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente desde Manaví. Nuestros saludos, doctora. Muy gentil. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Solamente aclararle que no soy doctora, yo soy economista. Tengo una especialización a nivel de posgrado, pero no soy doctora.
solamente aclararle eso. Pero seguramente en pueblo, conocimiento sí tiene ese nivel jerárquico de doctora. Bueno, le agradezco por su titulación, pero en todo caso es importante que, digamos, yo no... Aunque el título es lo de menos, ¿no? Eso queda descartado, creo. Más bien, Bueno, son los aportes que puede hacer un ciudadano. Algo. ¿Sí? Yo le cuento algo. Yo en el ejercicio de mi profesión y en mi ejercicio público normalmente no utilizo el título que tengo, porque creo que el título que uno realmente se gana y es difícil de obtener es el de señora en mi caso y señor en el caso de ustedes, los varones. Coincidimos plenamente. Ese título es dificilísimo ganarse. Así es. Bueno que hayamos empezado de manera distendida, conversando, platicando, y que así sea la conversación, porque a veces, economista, un tema especializado... Pero espérese, déjeme que lo interrumpa, porque yo no acabé de darle un abrazo fuerte a todos los manavitas a través de su programa, y no acabé de decirles que para mí es un placer, como siempre, estar frente al público manavita, y en especial porque todos saben que mis ancestros son pues manavitas 100%. Ah, qué bueno. Entonces, para mí eso es un honor. ¿Le gusta la salprieta? ¿Le gusta la comida manavita, pues, entonces? Claro, yo me crié no con pan de yuca, sino con pan de almidón, ¿no? Qué buena. Y además me crié con tortilla de ¿cómo es que se llama? De yuca podrida, pues, ¿no? Entonces para mí eso es pan nuestro de cada día, pues, ¿no? Y comer el pan de almidón con huevito pasado, ¿quién no se lo come, pues, no? Claro. Le decía, doctora, que qué bueno que hayamos empezado de esta manera, de una forma distendida, a pesar de que los temas económicos son complejos, inclusive hasta para digerirlo. Es bueno que se lo haga de manera coloquial para que los ciudadanos entiendan, porque va a posesionarse un nuevo gobierno a partir del 24 de mayo y seguramente los ecuatorianos tienen cifradas las esperanzas en que pudieran venir días mejores, a pesar de las grandes adversidades económicas, sanitarias y de toda índole que está viviendo la humanidad, entre ellas el Ecuador. Ciframos las esperanzas que puedan venir esos días mejores o vientos mejores para el Ecuador, doctora. Y en ese marco le pregunto, ¿cuál deberían de ser las primeras acciones que debe de tomar el gobierno de Guillermo Lasso precisamente en materia económica para salir de esta difícil situación económica o crisis económica que atraviesa el país? ¿Hay alguna receta? A ver, María Elsa Viteri no es de recetas, María Elsa Viteri es de análisis de la situación, ¿no? Entiendo, por lo que he visto en las noticias, que los criterios han cambiado un poquito desde el planteamiento del presidente electo hasta la fecha, hasta el 24. Entiendo que han cambiado en torno a las personas que de alguna u otra manera lo asesoraban y demás, y hoy he visto cómo coinciden con criterios como el mío, de que hay que entrar con un fuerte apoyo a la ciudadanía y a la posibilidad fundamentalmente de consumo de la ciudadanía. Sin embargo, en el transcurso de esta semana y desde la semana pasada, la verdad que hemos tenido algunos reveses, porque el problema fundamental está en que el programa de gobierno que plantea el señor Lasso, no es un programa de gobierno que desde mi perspectiva, desde mi visión, sea muy apto para las necesidades inmediatas en la toma de decisiones de política económica, porque necesitamos una intervención muy fuerte del Estado y necesitamos un apoyo muy fuerte del Estado. Necesitamos trasladar la liquidez que tiene la economía a que circule en la ciudadanía, en el pueblo. Y eso en el programa no se vislumbra, digamos así. Ya, doctora, pero adicionalmente, solamente termino. Ya, sí. Solamente déjeme terminar. Ya, pero tengo dos preguntas alrededor de lo que usted está mencionando. Hay un tema, sí, déjeme terminar. Pero Por favor, adicionalmente adelante. le digo que me causa un poco también ya digamos, retrocedo en eso que habíamos visto, porque, por ejemplo, hubo un Acosta Burneo que dijo que hay que ponerle plata a los ciudadanos, ¿no? A pesar de que antes decía que el 1 por 1000 no era adecuado. Pero el nombramiento del ministro Cueva es realmente
un nombramiento que causa preocupación para el tipo de política que yo considero que se necesita dar en este primer impulso. ¿Por qué? Porque él sí proviene de una concepción netamente fondo monetarista, una concepción de recetas que lamentablemente estamos viendo cómo mientras el Fondo Monetario Internacional dice que hay que gastar, dice que hay que utilizar la liquidez, en el caso del Ecuador, el acuerdo firmado por el Fondo Monetario Internacional dice completamente lo contrario. Y apunta completamente a lo contrario. Esas son mis preocupaciones. Ya, perfecto. En todo caso, usted dijo que han cambiado los criterios en pocos días del programa de Guillermo. ¿Perdón? O sea, lo que he visto, algunos criterios de las personas que apoyaban el planteamiento, veo que han cambiado. ¿En cuáles? Han cambiado, pero luego se revierten, ¿no? Nuevamente retoman los mismos criterios. Retornan. Pero podemos citar uno o dos criterios que inicialmente hayan sido anunciados, que posteriormente lo cambiaron y que posteriormente retornaron a esa misma postura. Por ejemplo, Acosta Burneo. Acosta Burneo dijo en un Twitter, lanzó y dijo, hay que ponerle plata a la gente en las manos, propiamente. ¿Y de dónde sale el dinero si el Ecuador no tiene plata? No, sí tenemos. Tenemos 7.000 millones, de reserva. Pero de la al reserva mismo tiempo, por eso internacional. le digo, todo se revierte. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, un bloque unificado, gobernista, oficialista, lo que hace es aprobar una ley de la dolarización que no solamente que impide, en todo caso, decisiones de este tipo, sino que no da oportunidad de, bajo ningún concepto de emergencia, el que se utilicen. Es decir, usted y yo nos morimos por COVID y no el gobierno no tiene plata y no puede utilizarla. No así esa misma ley que plantea que en caso de que el sector privado haga malos movimientos o haga malas decisiones en el manejo de la liquidez y entremos en una crisis sistémica, una crisis del sistema financiero, ahí sí, la propia ley dice que el Estado ecuatoriano, léase los ecuatorianos, vamos a tener que cubrir esas malas decisiones de liquidez, aunque sea con deuda externa. Es decir, vamos a tener que endeudarnos para cubrir esas malas decisiones de liquidez. Ahora, usted mencionó que el Estado debe intervenir fuerte en la toma de decisiones para darle esa dinamización a la economía ecuatoriana o en busca de ese crecimiento económico. Y se refería justamente a que Burneo dijo que hay que ponerle la plata a los ecuatorianos, tomando, como usted menciona, los dineros de las reservas internacionales. ¿Esto qué significa? ¿Que se tiene que seguir implementando ese modelo estatista? A ver, no se trata de un modelo estatista en sí mismo y no he dicho que sea necesariamente esa la forma de financiarlo. Esa es una de las opciones de financiarlo y lo cité porque fue citado en una propuesta de campaña, la propuesta que no llegó finalmente a la presidencia de la República, pero hay un sinnúmero de opciones. Por ejemplo, otra opción es el rediseño del presupuesto, la reestructuración del presupuesto y dar privilegios a que el sector o a que el Estado invierta en la ciudadanía. Ahora, también lo dije y lo dije desde el principio, esto no puede ser considerado como una acción necesariamente permanente. Es decir, tiene que ser considerado como un programa específico para reactivación económica. ¿Y por qué? Porque tenía que estar dirigido, desde mi óptica, como yo lo planteé, principalmente a lo que era el sector productivo desde pequeños y micros. Y colateralmente tenía que ser dirigido a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque esto lo que iba a traer es una reactivación y empujar a través de la demanda, la oferta, la producción, y entonces sí iba a ser como el detonante. Yo lo explicaba normalmente y decía, esto es como poner la mecha, ¿no? ¿Verdad? Usted enciende la mecha y esto continúa. Y ese es el efecto de esa toma de decisión que no es perenne ni permanente. Hay que distinguir entre lo que son
programas especiales, específicos, como este caso el que merita para la reactivación económica, y lo que son los programas, digámoslo así, por planes de gobierno o por direccionamientos o programas que normalmente tienen que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos y con el establecimiento del cumplimiento de un pacto constitucional, de un pacto social que se deriva en la Constitución, en donde por derecho los seres humanos tenemos que tener cubiertos ciertos niveles de atención básica y mínima. Por ejemplo, la educación. Ya. Perfecto. Por ejemplo, la salud. No, eso hay que distinguirlo. Esto se trata, y yo lo planteé siempre así, se trata básicamente de un programa específico y dentro de lo que yo lo concebía como ese programa de la inmediatez, porque las condiciones, la situación lo amerita. Economista. Por supuesto, todo esto ligado a algo que es fundamental en este momento, que es el tratamiento de la vacunación. ¿Sí? Eso es algo que no podemos obviarlo, porque de nada nos sirve generar todo este sistema de reactivación por el lado económico si no solventamos el lado de la crisis sanitaria. Ya, más adelante hablaremos precisamente cuáles deben de ser las prioridades que debe de adoptar en materia económica el gobierno de Guillermo Lasso. Pero fíjese usted que en algún momento se dijo que el Ecuador tiene serios problemas económicos y Guillermo Lasso dijo, sí, pero no es un Estado que esté en crisis ni mucho menos que esté al borde de la quiebra. Al parecer, Guillermo Lasso tiene fijadas sus esperanzas en el sector privado, lo que difiere un poco con ese programa o modelo que se intenta implementar desde el Estado y más bien debe buscar afianzarse desde lo privado, desde la inversión privada interna o externa. Yo creo que hay una confusión cuando se dice o cuando se habla en términos de en qué se debe de basar el funcionamiento de un Estado o de una sociedad. Yo creo que es evidente que ningún modelo deja a un lado lo que es la parte privada. Eso es imposible. Y eso no debe de ser así. Lo que se hace normalmente, o en lo que se llaman modelos estatistas, o lo que se intenta decir, es cuando el Estado se introduce en aquellos sectores en donde por cuestiones de orden estratégico es fundamental que haya un control completo. ¿Por qué? Porque la experiencia da que como el motivo que es legítimo de rentabilidad por parte del sector privado, lo que hace es perjudicar al bienestar o a los intereses de la colectividad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué uno de los temas siempre en disputa son sectores como la energía, la telecomunicación? Porque el Estado es responsable de que toda la ciudadanía tenga en condiciones óptimas de calidad y aún al menor precio posible una opción de conectividad, en este caso es evidente, ¿no? ¿Verdad? Ya a esta altura del partido, y de energía, o por ejemplo, el agua. Entonces, no es que se rechace el aspecto de que o se saque al sector privado en esas acciones. Es que hay una responsabilidad mínima. Y fíjese usted cómo en época pasada se activó lo que es un mecanismo como es la asociación público-privada. ¿Qué es lo que quería esa asociación público-privada? Lo que quería era precisamente generar un mecanismo ¿para qué? Para que exista una relación de equilibrio y de confianza entre las dos acciones. Ahora, el mismo manual de la CAF advierte que en muchas ocasiones gobiernos que no tienen bien claro esto, lo que hacen es tomar al esquema de asociación público-privada para ocultar la privatización que no es posible en ciertos sectores por las razones que ya le he dicho. Pero en algunos casos sí es conveniente, y hoy más que nunca, que vivimos una profunda o aguda crisis económica, debemos de pedirle apoyo o ser socios o buscar una especie de joint venture con el sector privado para que algunos sectores públicos de alguna manera sean fortalecidos con la inversión
nacional privada o extranjera? ¿O usted estigmatiza? Porque lamentablemente siempre estigmatizamos que lo privado es de alguna manera parte de ese modelo neoliberal. Pero también hay cosas en ese modelo que son necesarias, saludables y que se pueden incorporar. Como también todo lo contrario, mi querida economista. Muchas veces el modelo estatista no es conveniente cuando es ineficiente. Siempre el sector privado está invitado. Yo no estigmatizo. Yo me voy a los hechos y a la realidad. O sea, el problema fundamental cuando existe ¿cómo decirlo? Una actuación que traspasa los objetivos normales y la legitimidad de generar una rentabilidad por un trabajo prestado, es lo que yo combato. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, así como es inadecuado utilizar recursos públicos, que eso se llama corrupción, desde mi perspectiva también es corrupción el hecho de apropiarse o de generar ganancias extraordinarias cuando no se puede, advirtiéndole que en el sector público, para que haya corrupción, necesariamente tiene que haber corrupción privada, que es diferente. En el caso solamente de la corrupción privada, que sí existe. Porque, por ejemplo, cuando un empresario, y ojo, no estoy estigmatizando, no es que estoy diciendo que todos los empresarios lo sean, estoy poniendo una realidad en el tapete. Cuando un empresario evade o elude impuestos, no necesita de la acción pública. Cuando existe una corrupción pública, están presentes los dos elementos. Ambos son completamente reprochables por todos quienes no somos corruptos. Entonces, cuidado. Yo estoy hablando, no estoy estigmatizando. Estoy hablando de comportamientos que se han visto. Y que se dan, por supuesto. De realidades que se han dado. Entonces, por ejemplo, yo estoy seriamente preocupada por una concesión que se ha dado en la provincia del Guayas. Y resulta que antes, y la carretera funcionaba bastante bien, pagábamos a General Villamil 25 centavos. Ahora, con esta concesión, vamos a pagar $4. Y lo que es peor... De 25 centavos a $4. Escúcheme. Y lo que es peor, la base original de inversión fue hecha por el Estado. Fue hecha por los ecuatorianos. Entonces, ahí es donde yo realmente creo que hay que revisar los mecanismos. Entonces, insisto, yo estoy de acuerdo con una APP. Estoy de acuerdo que se formalice esa relación, que a lo mejor en el pasado fue difícil hacerlo precisamente porque no había un mecanismo. Lo que no estoy de acuerdo es que se utilice el mecanismo para legalizar, porque legitimizar nunca, legalizar un comportamiento totalmente fuera del concepto de el bienestar. Mi querida economista, es que estas asociaciones público-privadas, mientras se instrumenten bajo la premisa ganar o ganar, ¿qué significa esto? Que si tenemos nosotros un servicio público que no es eficiente y viene el privado y nos hace la transferencia del conocimiento, el asesoramiento y la inversión y mejora ese servicio, aunque se suba mínimamente o levemente el costo de ese servicio, gana el Ecuador porque tenía un servicio pésimo y se lo recupera con el privado. Y que el privado obviamente también tenga su rentabilidad, utilidad, pero siempre y cuando que tampoco los márgenes no sean amplios. Entonces, ese es un ganar-ganar. Totalmente, Pedro, pero es el mismo caso. ¿Por qué nos asustamos entonces cuando, teniendo un pésimo servicio de energía eléctrica con barcazas eléctricas, se cambió a un servicio en donde se eliminaron todas esas rentabilidades y todos esos escapes de plata que se nos iban en las barcazas eléctricas? O sea, es lo mismo, eso es lo que le quiero decir. Entonces, hay que mirar con objetividad. Entonces, perfecto, si yo no estoy de acuerdo en que se mejore y no estoy de acuerdo en asumir los costos, lo que no estoy de acuerdo es en los excedentes o en los excesos de esos beneficios o de esos mejoramientos. Y lamentablemente, insisto, no estigmatizo,
hago un recorrido de la realidad. O es como también, mire. A ver, entonces en el tema impositivo, escuchen, yo cuando entré al sector público, ojo, yo venía del sector privado, no tenía ni idea de lo que era el sector público. Ingresé como subsecretaria de presupuesto. Escuchen, ¿cuál era la relación de la estructura impositiva? El IVA acá financiaba acá y el impuesto a la renta financiaba acá. ¿Qué se trató de hacer en los 10 años? Hacer esto, equipararlo, ¿no es verdad? Pero lo que es peor, o mejor dicho, ¿cuál fue el primer trabajo que se hizo? El primer trabajo que se hizo fue, escúchenme, cobrar pues. Porque había una evasión de impuestos impresionante. Mire, por ejemplo, aquí tengo un documento del Banco Central, a propósito que usted está hablando de las recaudaciones principales de impuestos internos entre enero y diciembre de 2019 y 2020. En el 2020, por impuesto a la renta se recaudó 4 mil millones de dólares con 34. Por IVA, 5 mil millones 200 mil dólares. Pero entonces casi están ahí parejo. Claro, pero en el 2007, ¿cuánto era? Pues? Ah, usted se refiere a los primeros años. Saque la relación. Ah, y ya. Y espérese. Y mirando de cara a futuro, que es lo que usted me ha llamado, ¿no? ¿Verdad? Mirando de cara a futuro, ¿sabe lo que dice el Banco, el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo? Claro. Eso hay que revertirlo. Esa paridad que usted acaba de mencionar. ¿Sabe por qué Colombia explota como explota? ¿Revertirlo cómo? Que haya más recaudación por concepto de IVA que de impuesto a la renta. Pero Guillermo Lasso ha dicho todo lo contrario, es más, cambiar la que estructura. 4 veces al año en los 4 feriados. Sí, pero por eso le digo que hay que ver y hay que mirar y hay que ver. Por eso justamente estoy diciendo la retroactividad. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso no ha dicho que va a irse en contra del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional lo que impone es eso. ¿A quién pone de ministro de Finanzas, de ministro de Economía y Finanzas? A una persona criada, educada y formada en el Fondo Monetario Internacional. Pero el presidente de la República es el jefe y tiene que darle las directrices y lineamientos. Va a cumplir y su Biblia es el Fondo Monetario Internacional. A ver, entonces, ¿le creemos o no la palabra? Los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. El fondo va a entregar plata si cumple con los acuerdos. No nos engañemos. A ver, son acuerdos que ya están comprometidos y desde el caso de Colombia, ¿qué pasó? Pero son acuerdos que están comprometidos desde el 2020. ¿Qué pasó? Una reforma tributaria que iba dirigida a qué cosa? A cambiar ese equilibrio que usted menciona. Afectar a la economía de los más débiles, de los colombianos. Ahora. Entonces, ahí está. Pero economista, Guillermo Lasso anunció que en los primeros días de su mandato enviará un proyecto de reforma tributaria a la Asamblea Nacional y dijo que no incrementará impuestos, más bien planteó la posibilidad de reducir o eliminar tributos. Es todo lo contrario un poco lo que usted está esbozando. Claro, porque va a sacar el impuesto del 2% que se impuso en su cogobierno con Moreno, lo va a sacar porque eso es una barbaridad, pues no, ¿verdad? Y adicionalmente, pero hay que ver porque revise cómo lo planteó Duque. Revise cómo planteó la reforma tributaria Duque en Colombia. La planteó exactamente de la misma manera, los famosos beneficios que íbamos a tener. Y cuando se hizo el análisis de la ley de reforma tributaria, lo que usted mismo lo ha dicho, es un impacto enorme a la mayoría del pueblo. Quienes pagan es la mayoría del pueblo. Yo no me quiero adelantar. Yo simplemente estoy poniéndole los hechos que conocemos. Claro. Y lo único que sí le digo es que el hecho más fuerte aquí, que guía el camino, es lo que dice ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y explícitamente el acuerdo del Fondo Monetario Internacional dice que ese semiequilibrio que existe en la estructuración de la recaudación tributaria tiene que cambiarse. Oiga, ¿usted cree tiene que regresarse a lo que yo encontré en el 2007? Economista, solamente le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que tendría el más mínimo resquicio, la más mínima posibilidad de que Guillermo Lasso incorpore o incremente impuestos? ¿No cree que sería suicida viendo nomás aquí al vecino lo que sucedió, lo que pasó?
Yo creo que eso lo que va a hacer es retrasar el modelo y el plan que está trazado de Guillermo Lasso. Creo que la condición internacional lo que hace es retrasarlo, pero no olvidarlo. Más aún si nombró a quien nombró el ministro de Economía y Finanzas. Eso es lo que creo yo. Bueno. Yo creo que usted tiene razón en que no va a ser de inmediato y va probablemente a dedicarse a otras cosas. Y de hecho, mire, yo analizo las cosas y trato, insisto, yo no tengo la bola mágica. Yo simplemente analizo los hechos y lo que esto me inspira de hacia dónde vamos. Claro, y son insumos necesarios para hacer reflexiones, análisis. De hacer reflexiones. Y en el camino iremos viendo. Y en el camino iremos alzando la voz. ¿No, verdad? Entonces vamos a ver. Las declaraciones hace pocas semanas, hace pocos días atrás, del ministro actual Pozo, fueron que iban a dejar pagando absolutamente todo hasta el 24 de mayo e inclusive tomando un crédito para dejar solventados los gastos en el primer mes. En ese mismo momento se daba la visita de Guillermo Lasso a Duque a conciliar su posición y su pensamiento de que Álvaro Uribe, Duque son excelentes gobernantes que han tenido una visión espectacular para manejar el gobierno de Colombia. Regresa Guillermo Lasso de Colombia y estalla el tema de Colombia. Y después de ese estallido de Colombia sale una nueva información. Primero conocemos quién es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Y ya el discurso cambia un poco y ya no se habla de este crédito para asegurar el primer mes. Se habla de la gran posibilidad y de la gran apertura o relación que significa el tener a este equipo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional lo que va a hacer es a tener una apertura para renegociar el acuerdo llegado. ¿Usted quiere que yo le diga cuál es mi lectura? Ajá. Mi lectura es, definitivamente, usted tiene razón, el ambiente y el momento no da para aplicar ni para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Ecuador inmediatamente. Y lo que se está haciendo es decir, aguántame, hermano, porque a ti te conviene también. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar un tiempito. Y lo que vamos a hacer es a renegociar ese acuerdo, manteniendo ¿qué periodo será ese tiempito? Para después todas estas medidas. ¿Por qué? Porque lo que sí, Pedro, es indiscutible, es que Guillermo Lasso tiene un programa económico fundamentalmente neoliberal y no podemos obviar cuál es el planteamiento neoliberal. Créanmelo, yo escuché a una experta, no recuerdo la nacionalidad, pero ella hace un análisis con respecto a esta postura del modelo neoliberal, que no todo lo que está alrededor de este modelo es malo, es negativo. Hay cosas que son positivas, pero lamentablemente estas ideologías que califican y cuestionan a los modelos de estatistas y neoliberales. Yo le voy a explicar probablemente cuál es el tema. Es que evidentemente el modelo neoliberal surge de esta postura capitalista liberal. ¿Y en qué se apoyan? Se apoyan en el funcionamiento del mercado. Es decir, teóricamente lo que está escrito en el papel habla de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que todo funciona bien. Lo que no le dicen, y el problema es que no existe el mercado perfecto, que es en el que se basa. Ajá. En el que se basa. Lo que hay es el mercado imperfecto. ¿Qué significa el mercado imperfecto para que la gente nos entienda? Por favor. Cuando usted rompe los principios de ese mercado perfecto y fundamentalmente el hecho de que una de las partes participantes tenga mejor información, tenga mejor posibilidades de unirse con el otro, con su partner, digamos, ¿no, verdad? Cuando hay pocos del lado de la oferta en este caso, entonces evidentemente gana un poder de manipulación del mercado. Y en ese momento lo que pasa es que como la mayoría, normalmente en las demandas, ¿no, verdad? La mayoría son muchísimos y no hay un acuerdo, no se puede esa relación tan fácil, entonces se ejerce un poder de mercado. Entonces, claro, en el papel escrito dice la teoría que es así, pero eso es falso, no hay una aplicación. Y eso, escúcheme, le ocurre a todos los modelos.
perfecto. Vamos cerrando la idea, por favor, para ir a una pausa. Más o menos con una intención o con una relación de factibilidad de que los hechos sean más o menos manejados. Por ejemplo, le explico. Cerremos la idea, por favor, para ir a la pausa. En el sector y en el mercado financiero ecuatoriano, ¿qué es más fácil? Que se pongan de acuerdo los 4 o 5 grupos económicos que manejan el sector financiero o todo el pueblo ecuatoriano que es el cliente del sector financiero. El grupo pequeño tiene el poder. Por supuesto. Perfecto. Entonces, a eso voy. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos para seguir haciendo análisis alrededor de las medidas que puede adoptar el próximo gobierno de Guillermo Lasso en los próximos 4 años, precisamente para buscar ese crecimiento económico que anhelamos los ecuatorianos y, por supuesto, que exista generación de empleo y de inversiones. Vamos a la pausa y regresamos. Somos la firma jurídica Osaeta Castro Abogados. Estamos a su disposición en asuntos penales de tránsito y niños. Asimismo, nosotros ofrecemos asesoría jurídica en casos laborales, societarios, mercantiles y familia. Estamos ubicados en el edificio Banco Pichincha, piso 7, oficina 702, en la ciudad de Manta. Estudio Jurídico Osaeta Castro. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manaví. Economista María Elsa Viteri. El economista, su colega Marco Flores, es uno de los expertos que sostiene que para salir de la crisis el Ecuador debe generar crecimiento económico. ¿Qué debe hacer el gobierno de Guillermo Lasso para lograrlo? Que es mi colega porque tiene el mismo título, pero no pensamos igual.
Ah, no, y eso obviamente. es fundamental. Es que ninguna de las personas pensamos es que iguales. Le explico por qué es fundamental, porque alguna vez lo escuché explicar lo que era el indicador riesgo país, y después de lanzarse toda una explicación, después lo aplicó a su gusto y manera, ¿no? Y todo en contra de esta ministra, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente explican todo teóricamente y luego lo utilizan como quieren. Es evidente, y para todos es evidente, que el país necesita reactivación, y lo necesita todo el mundo. El problema del caso del Ecuador. Mire usted, perdóneme, mire usted lo que dice, el país necesita reactivación, eso significa que necesita dinero, dólares. El Ecuador no los tiene, el Estado no los tiene. ¿Quién tiene los dólares? ¿Hacia quién tenemos que acudir? Espérese, pero déjeme avanzar. A ver, es indudable, y yo lo que digo es lo siguiente. Es indudable que no solamente el Ecuador, sino todo el mundo necesita reactivarse por el tema del COVID. El caso y el problema del Ecuador es que su situación económica deteriorada no fue solamente por el COVID. Ya veníamos con una tendencia de criminalidad y ya teníamos un problema económico en el 2019. En el 2017 se revierte la tendencia negativa después del 2015, problemas externos, 2016, lamentable terremoto en esa provincia que yo amo tanto como es Manabí y Esmeraldas, es en estas dos provincias. Y en el 2017, hasta mediados de ese año, comienzan los indicadores a ser positivos. En el 2019, los indicadores caen a ser negativos. Es decir, ya teníamos, desde el punto de vista de crecimiento económico, teníamos un desfase total. Y desde el punto de vista de bienestar, ya en el 2019, por el modelo implementado, teníamos alrededor de 500.000 empleos perdidos, ¿sí? Básicamente por la expulsión del sector público, y teníamos alrededor de 1% promedio por año de pérdida, o mejor dicho, de incremento de la pobreza. Eso desde la perspectiva de los indicadores que a mí más me interesan. Yo reconozco la importancia del crecimiento económico, pero creo que el golpe mayoritario se da en estos indicadores de bienestar. Entonces, vamos a ver, en el caso del Ecuador tenemos eso. Ahora, el problema, usted bien lo planteó, el problema es que necesitamos definitivamente recaudar los recursos para poder reactivar la economía. Entonces pregunto yo. ¿Cómo logramos esa recaudación? ¿Mediante qué? Pregunto yo. La ley de la mal llamada, para mi gusto, obviamente vamos a discrepar, pero para mi gusto, la mal llamada defensa de la valorización impide que los recursos de la liquidez, que no son del sector privado, son del sector público, que están en la reserva, ahí puedan ayudar. En el cálculo de el otro candidato eran de los 7.000 sacamos y prestamos 1.000. En ese cálculo, yo no estoy relacionando, simplemente estoy tomando cálculos ajenos, ¿sí? Como eso no se puede, porque la ley, insisto, así nos muramos de hambre, impide esa forma de financiamiento. Entonces hay otras alternativas. O sea, no se pueden tomar dinero. Porque resulta que durante el año 2019 y 2020, en plena crisis, con decrecimiento económico, hay sectores de la población ecuatoriana que han tenido rentabilidades impresionantes. ¿No le parece a usted que si llamamos a ajustarnos el cinturón a todos los ecuatorianos, no sería oportuno llamar a la solidaridad de quienes han acumulado en los peores momentos ganancias exorbitantes, a poner un poquito de arena para sacar al Ecuador en grande? Ahí tiene otra opción. ¿Y cuál sería la figura? ¿Y cuál sería la figura allí? ¿De qué manera puede usted solicitarle a estos grandes, al poder económico? ¿Qué tipo de impuesto? Un impuesto, escúcheme, un impuesto como en su momento se hizo para la reactivación de Manabí, si es que no quiere dejarlo internamente, o sea, si es que no lo quiere dejar permanentemente. Un impuesto de esa naturaleza. ¿A quién? A los que han
Claro. A los que en el peor momento del país, donde nadie ha ganado, donde todo el mundo ha perdido el gusta empleo, esa salida. donde ya no son 500.000 como el 2019, sino que son más de 1.800.000 los que han perdido empleo. En una conversación súper coloquial, conversábamos con algunos amigos y decíamos, el dinero está aquí, el dinero no se ha ido, no se ha fugado para ningún lado. Está amasado, está afuera. No se engañe. Está amasado en cierto sector. Es a esa gente que hay que decirle... No. Ahí sí discrepamos. No es que está aquí. Están aquí los dueños de ese dinero. Pero ese dinero ha salido afuera y está fomentando y promocionando los programas de reactivación de otro país a través de los paraísos fiscales. No. Los propietarios de ese dinero están aquí. A ver, economista, cite los casos. Pero a nosotros lo que nos interesa es que nos traigan los billetitos. A ver, cite casos de qué sectores están reactivando la economía de otros países y no la nuestra. ¿Qué grupos de poder? No me pida eso, no me pida conocimiento, pero le cito un caso. Pues. Panamá lanzó todo un programa en pleno COVID de apoyo con créditos 0% de interés. ¿Dónde están cuál es el paraíso fiscal más apetecido por los ecuatorianos? Panamá, pues. ¿Cómo cree que usted? ¿Con qué fondos cree usted? Con todo lo que depositan en el paraíso fiscal Panamá, pues. Entonces no me pidan nombres y apellidos, porque acuérdese que los paraísos fiscales no permiten saber nombre y apellido, ¿no? Ahora, pero sí le puedo decir que se pueden dar el lujo de armar este tipo de programas. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, hay mucha gente que saca plata de sus países a paraíso fiscal como Panamá, que les permite tener un suficiente de liquidez que permite, pues, actuar bajo esos niveles, pues. Entonces, Pedro, insisto, no es que la plata está aquí, aquí están los dueños de la plata. Ya, perfecto. Aclarado y lo eso. que necesitamos es que esos dueños de la plata ni siquiera les estoy pidiendo lo mismo que le piden al pueblo ecuatoriano. Ajústese los cinturones. Economista. Les estoy pidiendo que la traigan. Ya, economista, para seguir en el tema del crecimiento económico, ¿cómo se logra con una deuda pública abultada y un gasto público elevado? ¿Hay que hacer necesariamente reajustes? ¿Cómo se logra? Bueno, ya hemos perdido y no hay que llorar sobre la leche derramada. Se logra, por ejemplo, no haciendo lo que se hizo con la renegociación de la deuda el año pasado o el anteaño pasado. En donde se paga, en donde se reconoce una deuda, escúcheme, en donde se reconoce una deuda que valía 20 centavos y se paga 70. Comenzando por ahí. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada porque ya lo hicieron. Ya, se logra también de otra manera. Se logra diciéndole al Fondo Monetario Internacional y acogiéndose a las propias palabras del Fondo Monetario Internacional cuando frente al mundo la directora general dice, por favor, acreedores, no les cobren a los países. Claro. ¿Y por qué cuando habla la misma señora o su delegado con los representantes del Ecuador, le exige el pago de la deuda externa? Claro. Ahora, ¿en qué estatus se encuentra esa deuda? A propósito, economista, entre el 2021 y 2025, el Ecuador tendrá que pagar 40.000 millones de dólares producto de la deuda, es decir, 8.000 millones de dólares al año. ¿Debe refinanciar necesariamente esta deuda el gobierno de Guillermo Lasso para liberar recursos? Bueno, yo creo que cualquier gobierno debería de comenzar primero en ver dónde está ese dinero, en ver dónde está ese dinero. Porque una de las cosas que recuerde que la Constitución prohíbe es adquirir préstamos o adquirir deuda para cosas que no sean inversiones productivas, digamos así, ¿no? O que tengan una rentabilidad. Entonces, lo primero que habría que hacer ahí es revisar realmente ese tema. Lo segundo, efectivamente, yo creo que hay que entrar en términos de una revisión y una renegociación y ver exactamente no solamente a dónde se dirigió, dónde está, sino realmente, coordinar, porque recuerde usted
Recuerde usted que también, y en el hecho mismo, el Fondo Monetario Internacional no permite que se hagan préstamos para que se mantengan valores, digamos, como en garantías o metidas en un banco, o como colchones, como en respaldo de qué sé yo, ¿no? O valores que entran y salen por las mismas del Claro. país. Entonces yo creo que ahí lo primero que habría que hacer es sentarse y verificar bien de qué clase de deuda estamos hablando, qué situaciones hay, verificar bien cuál fue la utilización, y entonces sí armar una estrategia. Usted sabe, y desde el principio se lo dije, yo no soy una mujer de recetas. Yo no le puedo, por el hecho de haber hecho lo que hice en el 2008-2009, que es mal que lo diga yo, pero es un referente mundial. Eso no da para decir que tenemos la fórmula o una receta establecida. Yo soy una mujer que entiende que toda una de las situaciones son completamente distintas y que hay que analizar cuáles son las condiciones que se dan. Ahora, lo que sí le puedo decir es que en todo caso, de lo poco que sabemos y del manejo que hemos visto, como por ejemplo prepagar deuda, meterse a un juego especulativo como el que se metió el ministro Martínez, eso no es dable para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Ya, economista, entre la reducción del gasto público, el refinanciamiento justamente de la deuda externa y la atención a la pandemia, ¿en qué orden de prioridad Lasso debe abordar estos problemas? A ver, es que usted me pone como dado y como ok y visto bueno ciertos aspectos. Por ejemplo, la reducción del gasto público no es un elemento que debe ser anotado así genéricamente y generalizado. Primero, porque el Estado tiene responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Segundo, porque el gasto público tiene dos gastos. Tiene el gasto corriente y tiene el gasto de inversión. De la inversión, y en claro. los dos casos generan inmensas o son dinámicas de crecimiento. Por lo tanto, aún sin contar con el aspecto, podría usted llamarlo ideológico, de la necesidad de una intervención del Estado en el bienestar del país, sin contar con eso, representan dos elementos fundamentales de reactivación económica, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, aquí se trata no de priorizar una u otra cosa, se trata de establecer un real programa económico que utilice absolutamente todos los ejes para poder sacar adelante al país. Y desde mi perspectiva, yo siempre lo planteé y no retrocedo ni un paso atrás. Yo dije, el primer paso debe ser un programa que yo llamaba inmediatista, en el sentido de darnos el tiempo, recuperar lo más importante en este momento, que es la supervivencia del pueblo ecuatoriano, obviamente ligado a lo que ya dije, una reactivación o una recuperación del plano sanitario con el programa de vacunación, para entonces sí, tener el espacio suficiente, ya una vez que la gente tiene una tranquilidad de vida, de supervivencia, entonces sí, marcar, si se quiere, póngalo como quiera, marcar todas las medidas o toda la técnica ideológica o no ideológica que quiera implementar. Y ahí ya nos veremos, ¿no? Pero una vez salvaguardado el tema de la supervivencia del país y con una reactivación mínima. Claro, el problema es que eso tiene que ver muchísimo con una visión y una lógica de manejo económico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si su lógica es mantener en la economía niveles de desempleo altísimos, con el afán de tener ejércitos de repuesto para tener y mantener la posibilidad de salarios bajos que afectan al bienestar de un trabajador, entonces evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero es que también hay que tratar de reducir ese hueco fiscal, economista. Contentarse con $125 porque su alternativa es el desempleo, eso no va conmigo. Claro, ya, ahora, pero entonces, ¿cómo se reduce ese hueco fiscal que está en $6.000 millones? Porque tiene dos opciones, o reducir el gasto público o aumentar la recaudación para cubrir o para reducir ese hueco fiscal. El tema, yo escuché a otro colega mío que también tenemos el mismo título y somos colegas por el mismo cartoncito que estudiamos y nos lo grabamos, pero no tenemos el mismo pensamiento. Escuché hablar de
justamente del déficit presupuestario y de toda esta vaina, ¿verdad? A ver, yo quiero que se entienda el público. El presupuesto se compone de una parte corriente que es exigible permanentemente y de una parte que es la inversión que no es exigible permanentemente. ¿Cuál fue el esquema en donde yo personalmente intervine y trabajé? Fue un esquema en donde se cumplía una única regla fiscal, que era que todos los egresos permanentes sean cubiertos por ingresos permanentes. Y todo aquello que no sea permanente, que sea básicamente inversión, sea cubierto con financiamiento del restante del ingreso permanente, lo que provenga de venta no renovable, como por ejemplo el petróleo, y finalmente el financiamiento que se pueda obtener, porque siempre un país va a necesitar financiamiento igual que necesitan las empresas para crecer, para invertir. Entonces vamos a ver, no se puede generalizar y explicarle a la gente desde una perspectiva de decir el presupuesto y el déficit fiscal. El déficit fiscal hay que ver de dónde viene, hay que ver por qué viene, y entonces sí hay que tomar decisiones. Si usted va a poner en nivel de prelación número 1 el pago de la deuda externa, entonces sí déjeme decirle que va a tener un inmenso problema. Pero si usted realmente tiene un nivel de negociación con un objetivo pro país en la condición en que estamos y sabiendo que además internacionalmente es perfectamente viable el decir que estamos viviendo una situación que no es solamente del Ecuador, sino que es mundial y se pueden llegar a este tipo de negociaciones, entonces sí va a tener opciones de salida. Pero si usted lo que va a privilegiar es el pago de la deuda externa, déjeme decirle que estamos perdidos. Claro, pero y entonces, no va a haber plata que le alcance. Entonces nos estábamos refiriendo justamente a que se debe apelar a reducir el gasto público o aumentar la recaudación. Y cuando hablamos del aumento de recaudación, precisamente son tributos. Entonces, le consulto, ¿cuál de las dos vías es más necesaria? Porque debemos de reducir ese hueco fiscal. Yo no estoy diciendo que se tenga que reducir gasto público. Yo lo que estoy diciendo es que se administre bien y se distribuya bien la plata que tenemos. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Lo que estoy diciendo es que tengamos conciencia de administrar bien lo que tenemos, de los niveles de prelación a lo cual designamos eso que tenemos como ingresos, sea lo que realmente va en beneficio del pueblo ecuatoriano acorde a la situación que vivimos. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, ahora, entonces, desde esa perspectiva, lo primero que se tiene que hacer, sí, y probar, tómelo como receta si quiere, pero lo primero que hay que hacer es revisar si el que más tiene, más está pagando. Se está recaudando todo lo que se debe de recaudar. Si las exportaciones están trayendo todos los ingresos que deberían de venir. Si las importaciones no nos están haciendo tontos y están diciendo que cuesta de una forma y no está no es cierto. Economista, yo un poco quiero aterrizar algunas cosas de manera llanita, ¿no? Para entendernos. Porque ¿cómo se sustenta el presupuesto general del Estado? Tiene varias aristas, entre ellos vía tributaria o impuestos. Y el gobierno de Guillermo Lasso ha anunciado dos cosas, que va a reducir o que va a disminuir el IVA durante 4 veces el año cuando hayan estos feriados. De otro lado, ha dicho que va gradualmente a reducir el impuesto de salidas de divisas. Entonces, me pregunto, si está menguando la recaudación, ¿cómo sustenta ese presupuesto y cómo cubre ese déficit fiscal? A ver, eso es lo que yo le digo, eso es lo que dice el gobierno. Ahora, el mandato del Fondo Monetario Internacional, que es al que desgraciadamente yo creo se va a someter, implica una reforma tributaria que lo que va a hacer es tratar de compensar todos esos valores que vienen de la gente que tiene más para aportar y lo va a tratar de trasladar hacia lo que es el tema de los que menos tenemos. Entonces, eso por un lado, va a tratar de compensar. Estoy de acuerdo con usted en que eso no va a poder ser. Pero en todo caso, aquí el tema fundamental no es la discusión de lo que pretenda favorecer o no favorecer o hacia dónde pretenda dirigir los beneficios del gobierno, sino de las alternativas que tiene.
Y las alternativas sí las tiene, y las tiene porque precisamente sí hay posibilidades de que en el entorno ecuatoriano se haga un buen manejo tributario justo, equitativo, para poder solventar la situación. Eso sí es posible. El problema es que no coincide con los objetivos o con las acciones hacia quién se quiere beneficiar, ¿verdad? Recuerde, economista, en algún momento cuando hubo una inversión bastante importante en el sector de la construcción, la economía de nuestro país se dinamizó de manera considerable. Fue potente esa inversión. Ahora el gobierno de Lasso ha anunciado que invertirá en 200.000 viviendas rurales, precisamente que apuntan a aquello, a dinamizar la economía. ¿De dónde saldrá el financiamiento? ¿Del Estado o del privado? Bueno, ¿O de dónde debe de salir, más bien, sería la pregunta? Escúcheme. Si lo ofrece el gobierno, tiene que ser financiado por el gobierno, independientemente que sea en una correlación con el privado. Pero yo también lo escuché al cogobierno Moreno Lasso decir que iban a dar 1 millón de viviendas. Y hasta la fecha, vea dónde están las viviendas. Entonces, por eso le digo, o sea, una cosa es el discurso, una cosa es la propaganda electoral, y otra cosa ya es en el momento, pues. Y otra cosa en el momento. Y después, con decirnos no se puede hacer. Mire lo que está pasando. Es que es objetivo. Mire lo que está pasando. Lo que está pasando, lo primero que vamos a tener que hacer en el análisis del 24 de mayo es vamos a tener que decir cuál es la mesa servida que deja Moreno. Y para mí, fundamentalmente, la mesa servida que le deja Moreno es básicamente quitarle toda la responsabilidad a un gobierno que probablemente después de 4 años nos va a decir que no fueron 14 años y que en realidad no fueron 14, todos sabemos que fueron 10 y 4 de cogobierno, no fueron 14 años sino 18 años. Bueno, lamentablemente se me quedan algunos temas sumamente importantes porque queríamos ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que lo más fácil es decir, la culpa es del otro. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.